Bienvenidos, esta es una emisión más de Oaxaca TV Noticias. Este es un espacio de reflexión del acontecer de Oaxaca, donde esperamos darles y aportarles sobre todo elementos para que forme su propia opinión de los acontecimientos pues que impactan a Oaxaca. Y pues tenemos en esta ocasión a Juan Mendoza Reyes, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel Ángel, gracias por la invitación. Bienvenido. Empecemos por algo que ha estado ocurriendo en Oaxaca y que hemos observado, que recién pasado el proceso electoral, pues vinieron las consecuencias, ¿no? Se dice que las derrotas son huérfanas y que tienen ningún responsable de ellas, nadie se le quiere hacer responsable, y lo digo porque se empezó a manejar de que eras responsable, Juan Mendoza, de esta situación de que el PAN de segunda posición se desplomó como partido al quinto. Hubo algunos diputados que te señalaron directamente al responsable, incluso inmediatamente después de entregado el documento de gobernador electo Alejandro Murat. Al siguiente de una conferencia de prensa te señaló este grupo de diputados, regidores, consejeros del Partido Acción Nacional, y bueno, entre ellos estaba Gerardo García Nestroza, Alejandra García Morlán, Lely Jiménez Valencia, también la diputada electa Eufrosina Cruz Mendoza, y me llamó la atención porque estuvo en esa conferencia que estuvo un candidato también que fue externo del PAN, Luis Alfonso Silva, que sin ser del PAN pues, estaba pidiendo tu cabeza. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, primero, reiterarte mi agradecimiento a este espacio tan importante de reflexión, como bien lo señalas, de noticias. Efectivamente, nosotros esperábamos un resultado mejor en esta pasada contienda. Creímos que, como lo decían las encuestas, el partido que más voto le aportaría al triunfo de Pepe Toño o al resultado final de la gobernatura sería el PAN. Sin embargo, bueno, hubieron muchos factores que finalmente terminaron pues el que el PAN no pudiera alcanzar este número de votos, aportar un mayor número de votos a la candidatura de gobernador y ganar más distritos de los que ganamos, como más municipios. La derrota ciertamente en muchos casos pues es atribuible a quien dirige el instituto político, y yo en la parte que me toca, por supuesto que asumo esa responsabilidad. Sin embargo, y lo que yo he dicho a los militantes, a los ciudadanos, es que desde la dirigencia estatal, acompañada por supuesto en todo momento de la dirigencia nacional, lo que hicimos fue construir la unidad en la medida de lo posible. Dimos todo nuestro esfuerzo porque los grupos al interior del PAN se sintieran representados. Coincidimos con la dirigencia nacional que una de las formas para lograr la unidad al interior del PAN era el de incluirlos en el proyecto, el de darles candidaturas a cada quien en sus diferentes municipios, en sus distritos, de tal manera pues que no hay un solo grupo que en este momento pueda decirme tú eres el responsable por esto o por esta razón o porque no abriste, ¿no? No hay un argumento sólido, no hay un señalamiento real que esté sustentado, que esté motivado. Yo te puedo señalar algunos ejemplos, si me permite, don Miguel Ángel. Eufrosina Cruz Mendoza, y hago referencia a ella porque efectivamente fue una de las que apareció en rueda de prensa unos días después de la elección. Eufrosina fue considerada y fue propuesta nuestra, del Comité Directivo Estatal, votada por el Comité Directivo Estatal para ocupar una diputación plurinominal en la próxima legislatura. O sea, nosotros, el comité, su servidor, la propusimos, al comité gana o la sacamos con los votos nuestros en ese comité, y hoy ella va a ser, gracias a eso, diputada, pensando en que la figura de Eufrosina podía sumar al proyecto. Digo, un personaje que
decía irse a otro partido, que amagó con irse por la Libre de Independiente a gobernador, ¿no? Si el partido no le daba la candidatura a gobernadora, porque decía traer, según sus números, más de 300,000 votos, cosa que hoy vemos que no es cierto, porque el PAN sacamos a la gobernatura arriba de 160,000 votos, no más. Pues la tuvimos que considerar, la consideramos, porque además creímos en que efectivamente podía sumar. Otros compañeros como Leslie Jiménez, que estuvo también en la rueda de prensa, que su inconformidad, cuya conformidad es porque no fue candidata a la presidencia municipal de la capital. Bueno, pero fue una decisión que tomaron en México. Debo decir con toda claridad que la candidatura a la capital no la decidió Oaxaca. Yo inclusive así la enuncié en diferentes medios de comunicación, dije que no, la candidatura a la capital la decidiría México. Y así fue. Lo llamaron a los aspirantes, Alejandra García Morlán, que también fue una aspirante a la alcaldía, Sergio Bello, y finalmente ya acordaron ellos, los tres, decidieron que fuera Sergio Bello y ellos se integraban a la planilla. Y así como este ejercicio, insisto, se hizo en los municipios, Medardo, por ejemplo, el presidente de Miahuatlán, se fue a la candidatura a la diputación, en Guajuapan de León, Luis de Guadalupe, se le consideró para que pusiera al candidato que ellos consideraban era el más fuerte, que podía ganar, al que se sumarían todas las expresiones del PAN. Es decir, fuimos incluyentes para buscar equilibrios, para darnos la unidad que se tendría que dar para poder lograr el propósito de sacar mejores resultados. Lamentablemente no se dio. Ciertamente quizá hubo cosas que escaparon de nuestras manos, como por ejemplo el que no hubiera recursos el día para repartir a los candidatos para armar la estructura electoral, que no hubo los suficientes recursos para la campaña. Bueno, primero porque en el PAN nunca ha habido recursos. Nosotros siempre habíamos dicho que de los recursos no era problema en el PAN porque nunca lo habíamos tenido, ¿no? En todas las campañas hemos apelado al compromiso del militante, a la suma por el proyecto, y bueno, al final carecimos de los recursos. El candidato, por supuesto, no era propiamente el PAN, el candidato gobernador era del PRD, nosotros nos sumamos al PRD, quizá la ciudadanía quería vernos pues compitiendo solos, hacíamos reflexiones previo a la elección, previo a la campaña, y decíamos, nosotros queremos ir solos. La militancia incluso decía, tenemos que ir solos para saber cómo estamos como PAN. No son los peores resultados de la historia del PAN, por supuesto, lo digo con toda claridad. Ya revisamos históricos, que por supuesto no es ningún consuelo, ¿no? Debo decirlo con toda honestidad y humildad, pero no como lo quieren vender quienes se oponen al dirigente, a su servidor. No es así. Ha habido otros resultados más adversos. Sin embargo, en este proceso jugaron muchos factores, como el hecho de que la ciudadanía también calificara al actual gobierno, el Estado, como el hecho de que el proceso interno del PRD para elegir a su candidato no fue el mejor, no haya sido el mejor, tuvieron ahí complicaciones, ¿no? Salieron muy divididos. Benjamín se va al PT, Morena, que en su momento fue auspiciado, fortalecido por el gobierno en turno, factores múltiples, que tampoco se trata de repartir culpas, pero me parece también un tanto injusto que se nos quiera cargar ahora al PAN la responsabilidad de no haber ganado la gobernatura, o a su dirigente estatal el que se hayan perdido muchos municipios, porque también debo decir con toda claridad que ciudadanía nos calificó donde gobernamos. Gobernamos, por ejemplo, en Guajuapan, y el resultado no fue el mejor. En Tapanatepec, en Matías Romero, en donde gobernamos sobre todo los municipios más grandes, más importantes por el número de población,
nos fue mal. La verdad es que ahí también tuvieron que ver las administraciones, cómo estuvieron. El tema, yo decía, hacía una reflexión hace unos días con mis candidatos, y decíamos, bueno, no solo la ciudadanía no solo espera ver gobiernos haciendo obras, porque tuvimos buenos gobiernos, tenemos muy buenos administradores, gobiernos honestos, responsables en el manejo del recurso, que hicieron mucha obra, pero que no es suficiente. El hacer obra, el administrar bien no es suficiente. Hay que implementar algunos programas sociales. De repente la gente quiere un apoyo directo, algo que impacte en la ciudadanía, que impacte en el ciudadano, en la familia, y eso quizá en esa parte los gobiernos del PAN no hemos puesto atención, ¿sí? Donde lo hicimos, por supuesto, como en Acatlán, como en Tonameca, ahí están los resultados, pero donde no se hicieron, pues obviamente también la gente, está en otra dinámica. Oaxaca, y debo decirlo con toda claridad, en Oaxaca pega más el discurso incendiario. En Oaxaca pega más el discurso populista, ¿no? Ese que ofrece apoyo directamente al ciudadano. El ciudadano inmediatamente al escuchar eso se imagina que a él le va a llegar directamente a sus bolsillos un apoyo que va a tener un beneficio. Y todo esto, pues en el PAN no se comparte muy bien el hecho de ser populista, el hecho de estos programas que de repente pues pareciera que son una condicionante para lograr el objetivo, ¿no? El voto en este caso. Aquí, Juan, bueno, era precisamente mi intención de preguntarte lo que pasaba internamente, hay que aclararlo y precisarlo, que fueron en alianza con el PRD, con el Partido de la Revolución Democrática, con el PAN, parece una alianza pues contra natura, por decirlo así, desde un lenguaje político, con un gobierno desde luego que estaba pésimamente calificado, el de Gabino Cue, con situaciones donde incluso el Instituto Estatal Electoral te requita de la primera posición de la lista plurinominal, donde llevan al presidente del PRD como candidato del Partido Acción Nacional, y donde también aparece un personaje del gobierno en séptima posición de los plurinominales, que es José Zorrilla de San Martín Diego. En fin, ¿qué le pasó al PAN? Si nos puedes resumir, estamos ya terminando. ¿Qué sucedió? ¿Esta experiencia fue un error? A nivel nacional se dice que el que se llevó todo el mandado fue el Partido Acción Nacional, pero en Oaxaca, pues esta coalición que viene de hace 6 años con el gobierno del cambio, lo que hace es abrirle las puertas al PRI. Sí, yo creo que la coalición en Oaxaca propiamente funcionó para darnos la alternancia a los oaxaqueños. Recordemos que era justamente un reclamo de la ciudadanía sacar al PRI del poder hace 6 años, un hartazgo generalizado del ciudadano de alguna manera nos empujó al PAN a hacer una alianza con el PRD. Solos por supuesto que no lo íbamos a lograr. Entonces se antepuso el interés ciudadano, el interés mayor, dejamos un lado, por así decirlo, nuestra doctrina para ir en busca del bien mayor. Hicimos la coalición, logramos la alternancia, pero a partir del gobierno, a partir de transitar hacia la democracia, ya no funcionó del todo bien. Y bueno, ya prácticamente nos hemos agotado este espacio, pero aquí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el proceso? Ya se vino la cruda de la derrota, que es peor que la cruda del triunfo. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya demandaron tu salida, no se da, estás en un proceso de transición. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Vamos, como lo hemos definido ya en el Comité Directivo Estatal, estamos ya en la ruta de la renovación. Yo fui, si tú recordarás, ustedes recordarán, fui prolongado en mi mandato, mi periodo terminó el año pasado en septiembre. Sin embargo, el análisis que hizo la dirigencia nacional era que convenía más ir a la prórroga para sacar este proceso. Ya lo hicimos, ya no es un capricho el que yo esté al frente, es una decisión nacional, ¿sí? Justamente lo más sano, creo yo, es
preparar el terreno para que haya una renovación, que la militancia decida quién será el nuevo dirigente o la nueva dirigente estatal, ¿sí? Y bueno, estamos en eso. Yo considero que en los próximos meses se lanzará la convocatoria. Ya vamos a sesionar en Consejo Estatal para nombrar a la comisión electoral. Esta propondrá la convocatoria a México, al Comité Nacional, y México decidirá finalmente. ¿Hay fecha? Hay fechas tentativas. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Nosotros proponíamos que fuera a más tardar en agosto. Falta que el Comité Nacional nos diga va en agosto o va después, pero lo que sí es cierto es que va a ser en este año. Yo creo que para bien del partido, los militantes tendrán que elegir. Pero déjame te comento algo, Miguel Ángel. La grilla que de repente se da, que escuchamos y que se da aquí en los medios, es más aquí, en la capital. Se da aquí en la ciudad, con actores de la ciudad, con liderazgos que hoy ocupan una diputación local, que aspiran a ser dirigentes, a formar parte de la dirigencia, y es entendible. Todo esto es muy, muy válido y muy, muy entendible. Yo incluso digo qué bueno que salieron a rueda de prensa, porque pues obviamente están interesados ya en que haya renovación y en participar. Yo creo que más bien no salieron a responsabilizarme del resultado, sino a ver, apúrate dirigente, ya lanza la convocatoria porque ya queremos competir. Entonces esto es sano, ¿sí? Y bueno, pues pero si tú revisas allá abajo, yo que he estado caminando, que platico diariamente con las estructuras, allá es otro rollo. La militancia está en otra ruta, inclusive pues señalan este tipo de situaciones de por qué salir a medios si en el PAN tenemos como tradición que la ropa sucia se lava en casa. Entonces, la grilla es aquí de unos cuantos. Tampoco quiero con esto decir que no ponemos atención en ello. Claro que le ponemos atención en ello, y por eso estaremos ya generando condiciones para la renovación de la nueva dirigencia. Pues muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, pues esta ha sido una emisión más de Oaxaca TV Noticias. Esperemos que se comuniquen con nosotros. Aparecen nuestros teléfonos, aparece nuestro correo, aparece pues todos los medios para que estemos en contacto y nos sugiera usted qué temas quiere que estemos abordando para que cuente con esos elementos de la reflexión de lo que ocurre en Oaxaca. Muchas gracias por su atención.